Estamos enfrascados en el debate sobre las causas y las soluciones de la situación económica en la que vivimos y en la búsqueda de un nuevo modelo productivo. Entramos ahora en la segunda parte de este programa y planteamos las soluciones, las ideas, las propuestas. Hay propuestas para salir de la situación, hay propuestas para un nuevo modelo productivo en Andalucía, porque a uno le asalta la duda de si hay modelos alternativos sobre el tablero, si los partidos, si en el debate político hay planteamientos diferentes a los que tenemos, a los lugares comunes en los que estamos instalados. La sensación es que llevamos demasiado tiempo enfrascados en el análisis de por cómo aligeramos de peso en la locomotora, el tren en el que viajábamos y que se nos ha parado, pero nadie o muy poca gente está dedicada a intentar solucionar el problema principal, que es el motor de la locomotora, el modelo económico que nos permitiría volver a arrancar. Yo empezaría este segundo bloque escuchando de nuevo la opinión del director del Correo de Andalucía. Nos vamos a la redacción del Correo y emplazaría a los tertulianos de esta noche a que abordemos las soluciones en esta segunda parte. Una vez analizado ese contexto, podemos determinar que hemos iniciado el proceso para cambiar, que ya está cambiando incluso en distintos escenarios, que ya estamos en el camino. Distintas iniciativas institucionales apuestan por subrayar la importancia de la industrialización del talento que nace del ámbito del conocimiento, que viene de la universidad y que acaba convirtiéndose en iniciativas emprendedoras en conformación del tejido empresarial, generador de riqueza y por tanto también de empleo, que es mucho más importante. Aspirar a convertir a Andalucía en una potencia tecnológica, industrial, de altísima especialización en ámbitos como el de la aeronáutica o la biomedicina ya ha dejado de ser una utopía, es en algunos casos una realidad, aunque queda camino por hacer, por recorrer. Y además haciendo esa apuesta compatible con el hecho histórico de que Andalucía también es una potencia en sectores como el turismo o el de la agroalimentación, convertidos en industrias, eso sí, dejando el valor añadido en el territorio y apostando lógicamente por el talento. Bueno, planteado el debate, adelante los tertulianos. ¿Quién quería abrir fuego? Antonio, creo que había pedido la palabra primero. Bueno, efectivamente, yo creo que estamos en el camino, algunas iniciativas se están tomando y la cuestión que yo creo que tenemos que atacar por necesidad y a corto plazo es la creación de empleo y la creación de riqueza. Y en este momento a mí me gustaría romper una pequeña lanza en favor de los empresarios, que es un colectivo que en Andalucía no está todo lo bien mirado que yo creo que se merecen, ¿no? Porque los empresarios que yo conozco y con los que tengo oportunidad de compartir experiencias son unos trabajadores natos que defienden y apuestan por su tierra y que gente que de verdad que le duele muchísimo cada vez que tiene que a lo mejor despedir a una persona porque también es un fracaso, ¿no?, personal. La creación de empleo, la creación de riqueza, yo creo que es tarea de las empresas, y las instituciones públicas yo creo que de alguna manera lo que tienen que hacer es acompañar y facilitar esa creación de empleo, ¿no? A partir de ahí, como veíamos antes, yo creo que es absolutamente inevitable considerar que estamos en un mundo globalizado, interconectado, formamos parte de Europa, somos parte de Europa, y yo creo que es bueno así. Pero como recordaba también Manolo, y rescato esa idea, yo creo que es importante apostar por la economía real. Somos especialistas además en hacer unos productos y unos servicios excelentes. Nuestras empresas están reconocidas en todo el mundo, y además las pequeñas empresas, que eso también es una realidad que tenemos hoy. El tejido productivo andaluz está constituido por pymes y micropymes, que generan, dicho sea de paso, casi el 65% del PIB, y tienen casi el 80% del empleo. Esa es la realidad de nuestro tejido productivo, que se ve como una debilidad, puede ser, pero también se pueden hacer muchas grandes cosas desde la pequeña empresa. Desde la pequeña empresa, que muchas veces es un núcleo familiar con apenas 8
10 personas y que son reconocidas en el mundo entero. Tenemos empresas con esas características que son las mejores del mundo en su sector. Y que la crisis ha hecho que en muchos casos se lancen a la internacionalización. Pero yo cada vez que hablo con un empresario que internacionaliza, me dice que le encantaría vender sus productos en la zona en que la producen, en los mercados locales. Y ese yo creo que es un reto que tenemos como andaluces, como Andalucía. Ese desarrollo del mercado interno con los productos locales. Y aquí yo creo que hay una cuestión esencial, que es una cuestión de actitud. Tenemos que creernos que podemos hacerlo. Y muchas veces en Andalucía no nos lo terminamos de creer. Y de verdad que cuando salimos fuera nos damos cuenta que somos, vamos a decir, igual de buenos que cualquiera. Bueno, yo quería apuntar algo que me parece importante, y además tú lo apuntabas también antes. Nosotros como ciudadanos también somos responsables. Con nuestras actuaciones podemos promover un tipo de modelo u otro. Con nuestras compras podemos apostar y además de un día para otro pues podemos comprometernos con una banca menos especulativa o más ética y eso lo podemos hacer ya. Pero no tenemos toda la responsabilidad. A mí me gustaría ser ecológica al 100%, no solo en la comida, sino en la ropa. No puedo. Primero porque no tengo presupuesto para ello, porque los productos ecológicos son más caros. Pero son más caros porque los otros no cubren, no pagan por todos los costes sociales que acarrea. Y me gustaría ser más sostenible en mis compras y no puedo. Entonces, yo creo que desde el sector público, o nosotros como sociedad, a través de nuestros representantes, tenemos que promover también un tipo de economía u otro. A mí no me cabe en la cabeza que desde el sector público no se promueva otra economía que no sea la economía social. Además, ya me parece relevante que tengamos que poner un apellido de social, puesto que la economía es tiene que ser social porque su objetivo son las personas, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que está diciendo Carmen. Yo creo que no es lo tenemos que el emprendimiento, pues no me cabe otra cosa en la cabeza que no se promueva un emprendimiento social. Desde las universidades, yo vengo observando que todas las universidades, concretamente la de Sevilla, y me muevo porque soy profesora de allí y conozco algo, y se promueve un tipo de emprendimiento muy individualista, muy basado en las empresas de bases tecnológicas, en las patentes. No se promueven otro tipo de emprendimiento más cooperativo. ¿Hacia dónde vamos? Y se puede hacer, porque hay otras universidades que sí lo hacen. Perdonadme, a mí me interesaría en este momento del debate que pongamos ideas, propuestas sobre la mesa, principalmente. Digo que me parece interesante porque yo creo que se nos está olvidando una cuestión fundamental, y es que la situación que tenemos ahora, como decía antes, es el resultado, sobre todo en gran medida, de lo que ha ocurrido en los últimos 35 años, en los que se ha alimentado desde la administración y desde el poder público, desde el partido político que ha gobernado durante 35 años, se ha alimentado una dinámica que es la que nos ha traído hasta aquí. De manera que, como algo absolutamente lógico que nos tenemos que plantear es quienes nos han traído hasta aquí son los que van a llevarnos a salir de la situación. ¿Podemos confiar en que quienes nos han traído hasta aquí van a ser los que nos saquen? Yo creo que si estamos pensando en encontrar una salida, lo primero que tenemos que hacer es actuar consecuentemente y evitar delegar la gestión del futuro en manos de quienes son responsables de la situación que tenemos en la actualidad. Hay una alternativa clara que nos lleve en una dirección mucho más evidente. Es decir, la alternativa desde el punto de vista... desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, por eso decía que me parecía interesante lo que decía Carmen, es
imprescindible que pensemos en otro tipo de economía, en una economía que funcione de manera diferente y con una lógica distinta, porque Andalucía tiene la situación que resulta del funcionamiento de esa lógica. Nosotros estamos aquí porque somos competitivos, porque la situación en la que nos coloca el mercado es esta, y nuestros sectores más competitivos pues son los que están más cerca de la extracción. Así no podemos pensar que dentro del sistema tendríamos otro sitio. Este es el sitio en el que nos coloca la competitividad y la lógica del sistema. El mercado nos ha colocado aquí. No podemos entonces romper el mercado. ¿Qué rasgos tendría ese modelo diferente? Pues tendría rasgos que implicarían, primero, pensar la economía de una manera diferente. Porque ahora, y eso nos afecta como andaluces especialmente, estamos planteando una economía que se fija solamente en lo económico y que oculta lo que está pasando en lo social y en lo ecológico. Y nosotros salimos especialmente damnificados de esa visión de la economía. Somos una economía que precisamente soporta más daños sociales y más daños ecológicos, y esos daños se ocultan en la economía convencional. Tenía la palabra. He tenido el placer de participar durante más de 20 años en desarrollar un sector que ha chocado frontalmente todo un modelo establecido, que no le daba paso, y te ha puesto a Andalucía en el referente más importante de la producción ecológica de Europa. Lo hemos hecho personas con una mentalidad totalmente distinta. Cuando se habla del talento, estaba yo pensando en ese momento, ¿talento de la universidad o talento del día a día? Te tendremos a ti la empresa número 1 de España de frutos secos, con una facturación de 200 millones de euros, no se lo trae nadie. Pero esta es desconocida por todo el mundo. Y es una empresa familiar. O te tenemos en Taberna una empresa que es el número 1 referente de aceite a nivel mundial, o una en Montilla de vino, y son empresas familiares. ¿Qué me plantean ellos? El gran problema de la administración, las trabas diarias, la burocracia excesiva, etc. Es decir, o empezamos a entender esa realidad. Las empresas que yo he estado, hemos tenido todos los años haciendo prácticas de muchos estudiantes de la universidad. Lo que nos aporta cuando llega es cero, ¿eh? Aprenden de nosotros. Es decir, no están formados precisamente para meterse en el mundo este de la economía. Y sobre todo, de cómo poder aportarle. Si no partimos de aquí, es francamente difícil. Claro que hay otra dinámica. El problema es, ¿la administración está dispuesta a escuchar y a ponerse en un plano de igualdad para que realmente podamos ir rompiendo eso? El tema mismo, por ejemplo, de las líneas estas que siempre hablan administraciones, que hay un concepto que estoy siempre en contra. Los 35 años que hablaba Manolo, ¿todo te responde a una administración que nos ha dicho, nosotros vamos a resolver problemas? ¿Qué puñeta va a resolver problemas la administración? La administración que tiene que facilitar el desarrollo de las cosas. Y te deja que el mundo te le corresponde, podamos hablarlo. Ella decía, también, el tema, lo que pasa es que el tema ecológico del consumo y eso sería otro apartado de otro debate a otros niveles. Pero fíjate que hay una miopía. El tema de la alimentación, nosotros nos gastamos entre un 15 y un 18% del presupuesto. El problema es la prioridad. Pero el producto ecológico, un zumo de naranja ecológica, con menos cantidad es mucho más de zumos convencionales. Al final salen más baratos. El problema es el mismo tema social o el tema medioambiental, como planteaba Manolo, tiene un precio, tiene un coste muy importante. Todo esto nos puede hacer diferenciarnos precisamente con el resto. Por tanto, tenemos un modelo, en la parte, por lo menos, que yo me he podido desenvolver durante muchos años, que es totalmente viable y que es muy difícil tener una competencia. Por eso el sector alimentario que es tan vital y solamente sabremos cómo desarrollamos el tejido de valor añadido, las cosas cambiarían tremendo. Sí. El sostener la población rural, que es fundamental en el territorio, eso tiene unas tareas importantes, por lo menos sería una de estas. Y a mí lo estamos viendo todos los días
y me lo dicen repetidamente, es Paco, administración, burocracia. Pero Paco, ahí sería necesario, y volviendo a ese repensar la economía, yo creo que introduce dos elementos muy importantes, que es cómo trasladar ese talento hacia los tejidos productivos, y cómo se genera ese valor añadido. En ese repensar la economía yo creo que introducí otro elemento que yo de alguna manera creo que apuntabas en lo que decías, a lo que siempre hablamos y solemos hablar de los sectores, ¿no? Hay que ver qué sectores son los de futuro. Yo creo que todos recordáis cuando nos hablaban aquellos de los sectores de los yacimientos de empleo, ¿no? Cuando salió la economía verde, o cuando nos decían que se iba a generar el Silicon Valley europeo en Andalucía. Ahí, hablando de sectores, siempre parece que vamos un poco como a flores casi de un día, ¿no? Y yo creo que además de sectores, en ese repensar la economía, como decía, yo creo que hay que introducir un elemento que para mí es esencial, que es el concepto de territorio. Encardinar la actividad económica, identificarla con el territorio, e identificarla con las capacidades del territorio físico y del territorio humano. Y Andalucía es primera potencia en sectores como el agroalimentario, al que necesitamos imperiosamente incorporar valor añadido y generar una más fuerte todavía, industria agroalimentaria, que también es industria. Cuando hablamos de industrialización, hay que pensar, yo creo, en ese tipo de industria limpia y olvidarnos de la industria extractiva, que se llevan nuestros recursos naturales. Y no olvidemos, hilando con esto, que casi el 21% del territorio andaluz es espacio natural protegido de una u otra manera, y que hay todo un movimiento en el mundo turístico que valora especialmente eso. Cuando hablamos de potenciar el turismo, tenemos que ir basculando del sol y la playa, que es absolutamente estacional y que deja unos márgenes muy estrechos y que además los beneficios empresariales se suelen ir a grandes cadenas fuera de aquí. Tenemos que ir pensando en cómo nuestro territorio lo valorizamos, compartiéndolo y disfrutándolo entre todos, pero a la vez conservándolo. De hecho, la Unión Europea está, en los últimos programas de ayuda, está reorientando precisamente las políticas de subvenciones y de ayudas de un modelo anterior de ayudas indiscriminadas, sin tener en cuenta la realidad del territorio. Un apunte con eso solo, un apunte con eso, y es muy bueno que lo saque, porque en el Horizon 2020 se habla de la especialización de las regiones, y eso parece que aquí como que eso no ha llegado. A mí me llama la atención que la propia Unión Europea, es decir, la Unión Europea está reorientando sus ayudas a sectores que tengan mucho que ver con el territorio, con la realidad, y que cuando se siembra ayuda para el desarrollo tenga algo que ver con la especificidad, los valores del territorio. Yo estoy de acuerdo con Antonio en lo de la territorialización, en el sentido de que revierta en el territorio la actividad económica, la riqueza que se genera, etcétera. Pero es que la globalización es lo contrario. Nosotros vendemos tomates en Rusia y a la vez importamos muchas de las hortalizas que nos comemos. Eso es un contradios y sobre todo contra nosotros, que es mucho más importante. Eso juega contra nosotros, porque eso es posible gracias a que estamos en un sistema en el que pagamos 8 céntimos por llevar el kilo de tomate a Moscú, cosa que ya hace a la globalización como algo absolutamente absurdo, pagando la energía tan lejos del coste, y además se está produciendo una separación entre la producción y el consumo cada vez mayor en Andalucía, de modo que cada vez dependemos en mayor medida de lo que importamos. De modo que, por eso decía yo antes, que dentro del sistema no le podemos dar la vuelta para conseguir una territorialización de manera que los recursos jueguen el papel de satisfacer las necesidades, no solo económicas, sino sociales, culturales, etcétera, de la población en Andalucía. ¿Y no entrarían ahí esas políticas que de alguna manera reclamabas antes, en las que de alguna manera
se incentive o se desincentive determinadas acciones. La globalización, yo creo que hemos Pero ido esas aprendiendo que hay políticas cosas... no casan con lo que ahora mismo se le está pidiendo al funcionamiento del sistema. La política, por ejemplo, del transporte en la Unión Europea es demencial. Estamos hablando de corredores de transporte para llevar las mercancías desde América Latina hasta Moscú. Y ese tipo de políticas lo que hace es acentuar la escala de operaciones para que el gran capital pueda beneficiarse. Esa es la economía que nos ofrece el sistema. Todo lo demás, esto de la pequeña y la mediana empresa, es un cuento chino. Bueno, porque ahora mismo el poder está en manos de esa producción y los sistemas de distribución. Entonces, ahí retomo lo que apuntaba Carmen y creo que también Paco, en donde hay que trasladar y ser conscientes del poder que tiene también el consumo. La racionalización del consumo, la educación de los consumidores, y hablo del consumidor en sentido amplio, familias, pero también las empresas son consumidores de muchos inputs, ¿no? Esa racionalización del consumo, fundamentalmente alimentos, energía, costes de transporte y agua, es lo que puede quitar esos absurdos que yo creo que es muy bien reclamada y que no tienen ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido que un tomate se produzca en Almería, vaya a Rotterdam, al mercado central, después se vuelva a vender en Mercabarna y acabe envasado en el propio supermercado de la propia Almería. O al revés, que en muchas zonas olivareras andaluzas entras en los supermercados y cualquier familia compra aceite de cualquier otra parte del mundo menos de su tierra. Pero yo creo que, verás, por no centrarnos en tanto cataclismo, porque es verdad que la cosa no es muy halagüeña, pero yo creo que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Tenemos algo entonces, que a mí me da decir cierta sobre esperanza, resultados. pues, estos giros que las últimas municipales pues han dado a algunas comunidades, a algunos municipios, y están poniendo en marcha cosas dentro de su margen de maniobra, pero hay margen de maniobra. ¿Cómo cuáles? Por Pongamos ejemplo, sobre tenemos la un mesa instrumento alguna como propuesta. son las contrataciones públicas. Bueno, pues ya desde ayuntamientos como el de Madrid o desde la Comunidad Valenciana, que están impulsando pues medidas pues relativas a algo tan de sentido común como contrataciones públicas, hacen diariamente licitaciones, ¿no? Vamos a incorporar cláusulas sociales. Las contrataciones públicas y las licitaciones, fundamentalmente y sobre todo en los periodos de crisis, se hacen fundamentalmente por el precio. El que me ofrezca el precio más barato, vamos a incorporar otras cláusulas. ¿Por qué no se hace eso? Tenemos un instrumento ahí. Hace 15 días... Perdona, voy a terminar el argumento. Cuando hablamos de mercado, las leyes de mercado no caen así como las hacemos los ciudadanos a través de nuestros representantes políticos. Vamos a cambiar las legislaciones también para hacerlas, para que las políticas tengan más que ver con el desarrollo humano, en definitiva. Es decir, promover economía más solidaria, más ecológica, más digna. Es decir, a mí me gustaría que mi sociedad, si me va mal, me quedo en paro, no me eche de mi casa. Necesitamos una sociedad que nos proteja de esa manera, Fíjate, solidaria. Hace unos 15 días de la Fundación Sabia hemos presentado al Parlamento una propuesta en ese sentido. Y hemos acompañado, por ejemplo, la normativa del País Vasco te favorece precisamente la adquisición de esos productos a través de las empresas locales. Tú quieres saber, te lo dimos a los 100 grupos parlamentarios, ni tan siquiera ni uno nos ha dado las gracias, ni se ha interesado. Y estamos hablando de miles de millones que se invierte todos los años en Andalucía. Es decir, ese es el gran problema. Es decir, o cambiamos las actitudes o no vamos a cambiar esto. Entonces, empecemos, porque yo todavía estoy más convencido. Es posible, y es verdad lo que decía Manolo, pero es posible meter tuña. Y lo que tenemos que entonces empezar a fortalecernos. Pero para eso hay una palabra tan simple como, por ejemplo, tener autoestima. Autoestima por lo nuestro, porque eso te hace defenderlo. Pero no porque sea nuestro. Yo eso es una cosa No, que no, también... no, el territorio. No porque sea nuestro, sino porque esté elaborado con además una... No, porque además es lo más No, racional. porque además, sí. es decir, promover productos andaluces por promoverlo tampoco. No, si lo estoy Vamos a hablando... promover realmente empresas
o productos cuando hablo contribuyan al bienestar, pero cuando hablo de que sean autoestima y todo ecológicos, eso, porque... hablo de esos conceptos. Es decir, no, siempre hablamos en teoría y al final lo que estamos es ayudando al sistema que planteaba Manolo. Es decir, o lo vamos rompiendo, con una actitud totalmente distinta, y de eso cada uno tenemos nuestra... Por ejemplo, el tema de la energía. Es verdad que todo hay un monopolio, está súper controlado, pero te da título tu familia o tu empresa, no demos esos pasos. Yo tengo una explotación, todo es energía renovable. Pero Paco, tú habrás observado que cuando la gente toma la iniciativa de construir una economía con otra lógica, de manera que la energía sea una energía más autónoma, soberana, inmediatamente el poder económico y también el poder político, que es exactamente lo mismo ahora, pues va contra esa autonomía. Pero no, y por eso, no para romper, como tú dices, la lógica, nos hace falta, por una parte, activar esas otras experiencias, que son experiencias con otras lógicas, Por eso estamos llevando, es decir, desde la Fundación te hemos creado... Pero nos hace falta también poder político. Sí, pero la cuestión, el poder político está así, pero hay una cosa que está demostrado. El gran problema en Andalucía es la ausencia de una sociedad civil activa. Por el poder político solo... ¿Pero cómo le damos la vuelta a eso? No, por una cuestión. Ya volvemos a la educación, que son estrategias desde luego paralelas. Sí, pero el tema la educación es una si estrategia, no tenemos una sociedad civil fuerte, la clase política será mediana o mediocre. Es decir, por tanto, tenemos que ayudar a eso. Porque si somos fuertes, saldrá una clase política más consecuente. Porque fíjate una cuestión, en el tema ecológico, la clase política no le ha interesado nunca nada. ¿Pero quién proporciona ese impulso? Yo creo que son estrategias paralelas. Los ciudadanos. Los ciudadanos, pero desde arriba también tenemos que impulsar. Por eso nosotros tenemos que estar encima de ellos. Promover la participación en la toma de decisiones. Por eso nosotros vamos al Parlamento y hablamos. Tengo que pediros... Precisamente eso. Vamos nosotros a ellos, no vienen ellos a nosotros. Entonces realmente es bastante triste. Paco, tenemos que ir terminando y os voy a pedir que hagáis un pequeño resumen, una síntesis, una conclusión de vuestra propuesta para salir de esta situación. Es decir, puesto que estamos en la segunda parte propositiva del programa, os pediría que cerráramos cada uno una pequeña intervención corta de resumen propositiva de modelo productivo. Quien quiera tomar la palabra, venga, Antonio. Bueno, muy breve, y por recopilar y yo creo apuntar algunas cuestiones que yo creo esenciales y que pueden ser base de hacia dónde podemos ir, ¿no? Yo creo que incorporar los criterios de proximidad y sostenibilidad en las compras, por una parte en el consumo y activando esa sociedad civil de la que hablábamos, pero también en la administración pública, ejerciendo como ejemplo, yo creo que sería un factor que iría encaminando a esa parte de educación que apuntaba muy bien Carmen. Yo creo que ese es un punto clave. Después, otra cuestión clave es la energía, y tenemos que hacer una apuesta clara por el sector de las renovables, que en estos momentos ya ha alcanzado la paridad respecto a las convencionales y tiene una capacidad, una competitividad enorme. En el ámbito rural andaluz abriría una ventana de oportunidad enorme que se potenciara el autoconsumo eléctrico. Yo creo que ese es otro pilar que engarzaría con la tercera cuestión, y con esto acabo, que es el territorio. Necesitamos un territorio vivo, necesitamos un territorio dinámico, que se genere empleo y riqueza en nuestros pueblos. No nos podemos ir todo el mundo a la costa ni a las ciudades, porque eso sería catastrófico a largo plazo, y tenemos nosotros que asumir una responsabilidad de equidad hacia generaciones futuras, ¿no? Entonces ahí pues también yo creo que hay que apostar por actividades y por sectores que tengan en cuenta ese territorio, y yo creo que en la agricultura y la ganadería con modelo ecológico tenemos un referente claro, y en el sector del ecoturismo yo creo que tenemos otra apuesta con muchísimo futuro. Carmen, es tu turno. Pues volviendo y enlazando con el principio, yo creo que si tenemos orientado hacia dónde vamos, pues no hay nada utópico, porque si sabemos a dónde vamos, pues diariamente daremos pasitos, a lo mejor algunas veces vamos más deprisa, pero iremos
hacia una meta más felicitante, porque en definitiva lo que queremos, sabemos que hay algo inevitable que nos va a ocurrir a todos, que nos vamos a morir. Bueno, pues vamos a hacer ese trayecto mejor, ¿no? ¿Cómo? Pues desde luego haciendo bien lo que somos capaces de hacer y aprovechando nuestros recursos. Si tenemos un sol ahí para utilizarlo, pero vamos a utilizarlo en beneficio de la sociedad. Y hay propuestas que se están haciendo en otros sitios, pues cuestión de voluntad. ¿Por qué si se hace en otros sitios no se puede hacer aquí? ¿Vale? Entonces necesitamos desde luego una sociedad más democrática. Yo creo que hay que democratizar la economía y los procesos de toma de decisiones y sobre todo una sociedad más cooperativa que nos permita embarcarnos en proyectos comunes y que renunciemos a nuestro ámbito en nuestra área de confort, ¿no?, donde nos instalamos, y que miremos un poquito más para allá, que sepamos, que seamos capaces de embarcarnos en proyectos que tengan, ¿no?, una visión de conjunto. Paco, sí, adelante. Primero, una administración totalmente distinta, una administración ágil, una administración resolutiva y te facilite los proyectos. Después, hace falta una mentalidad de que hace falta empresas, sea empresas familiares, sea empresas colectivas, pero es fundamental, hay que generar actividad económica y al mismo tiempo de estas empresas tener un sentido de compromiso social, medioambiental. Hace falta entender que la investigación y la formación es fundamental, es decir, incorporar innovación, por tanto, hablar de actualidad y por tanto de la defensa de nuestros productos, incorporando realmente para ser competitivos desde distintos puntos de vista. Y por último es la autoestima y el desarrollo de una sociedad civil fuerte que participe activamente en los temas de la autonomía. Terminamos con Manolo Delgado. Adelante, Manolo. Sí. Yo pienso que hay que decir que no a por lo menos dos cosas. Una, hay que decir que no al sistema económico y político que hoy forman parte del mismo sistema, que nos ha traído a esta situación y que nos ha traído a esta situación no solo a Andalucía, a la que ha llevado a la ruina, sino que ha llevado a una situación en el mundo en la que por primera vez en la historia de la humanidad corre peligro nuestra supervivencia como especie. Y también hay que decir que no a los responsables políticos que nos han traído a esta situación en Andalucía. Y hay que decir que no porque no podemos pensar que se han equivocado. No es que se han equivocado, es que han construido un régimen al que le podíamos llamar neocaciquil, en el que ha habido enriquecimiento para un grupo de personas muy vinculadas con lo político y con una élite económica y empobrecimiento para la mayoría. Y cuando hablamos de plantear alternativas, claro que se pueden plantear alternativas con otras lógicas y ya están funcionando. Ya está funcionando la agroecología. En Andalucía, la agricultura ecológica con orientación hacia cubrir los mercados locales, con un principio de proximidad que debe ser un principio que rija en contra de la distancia que hoy genera la globalización, es fundamental para que la riqueza se aproxime a las personas. Experiencias ya hay muchas. De modo que no es una cuestión de imaginarse qué experiencias son las que nos interesan. Experiencias con otras lógicas, sencillamente. Con lógicas que no sean la lógica de la acumulación de poder y de riqueza, que sean lógicas que vayan centradas más a conseguir el mantenimiento y el enriquecimiento de la vida, que parece que es un objetivo razonable. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el programa de debate de Paralelo 36, los temas de reflexión están sobre la mesa, ahora les toca a ustedes reflexionar y seguirnos la próxima semana, el próximo viernes a las 9:30 de nuevo, en esa ocasión con Pilar González. Hasta entonces, buenas noches.